Hola, ¿qué tal amigos? Soy Giovanna Ispuro, estamos en Conexión Aura y como ven, pues ya estamos en diciembre. Qué barbaridad, ha sido un año tremendo de altos, bajos de energía y esto que también nos ha traído aperturas de portales, cierres de los mismos, cambios astrológicos. Bueno, y la verdad es que para hacer honor a este tema, tenemos que hablar con alguien que sea experto en él, que tiene ya más de 27 años en el camino de la astrología. Es un gran hombre con una alta sensibilidad, también tiene su don de psiquismo y astrólogo internacional que anda él por todo el mundo. Lo vemos en México cuando no nos saluda de su tierra natal Perú, después anda aquí en Estados Unidos. Bueno, el caso es de que es muy inquieto porque siempre gusta de estar ayudando a los demás. Así que hoy tenemos el tema, el último eclipse solar de la década. Se oye bastante impactante, pero cada uno de ustedes, así que va a poder saber exactamente cómo va influyendo signo por signo la situación de este cambio energético, de este cruce de año. Y por lo tanto les pido que le hagan tag a sus amigos, que si ahorita, oye comadre, fíjate que nos van a dar la predicción, fíjate que amigos, compañeros, familia, compartan, porque recuerden que cuando damos, recibimos. Y bueno, pues más preámbulo imposible. Hola Sami, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mi querida Giovanna y toda la gente linda que te acompaña, que te rodea en tu Facebook y que, a la cual sirves tan amorosamente. Bueno, pues un gusto estar hoy contigo. Qué Gracias. cantidad de palabras y de presentación que hizo esta mujer para mí. Me siento muy halagado, muy honrado y con mucha humildad, siempre en la disposición de servir. Y aquí eso me da la oportunidad de encontrarme con mis lindos amigos. Giovanna, muy feliz acá de estar con todos y tratar de entender qué está pasando por este momento conjuntamente. Sí, Sami, es que mira, es como lo mencionábamos antes de entrar al aire, o sea, cuatro eventos importantísimos ahora en diciembre, de lo cual todavía estamos a la mitad, o sea, ni siquiera los hemos cruzado en su totalidad. Y ya a mí lo que me da mucha curiosidad o risa, he de confesarlo, cuando ya los humores y la gente empieza a sentirse así como de que en mal plano, no me están saliendo las cosas, todo mundo le echa la culpa a Mercurio, que Mercurio de seguro amaneció retrógrado. Yo estoy segura que el 99% de las personas no sabemos qué decimos cuando hablamos de Mercurio. Por supuesto que no es el tema hablar de ello, pero lo que te digo es que siempre hay una inquietud de saber qué es lo que sucede astrológicamente. Partimos de algo tan sencillo como es que la luna tiene esa influencia tan importante en las mareas, en los estados de ánimo, cuando las personas van a tener, las mujeres, sus babies. Bueno, pero ¿qué está sucediendo entonces en el mundo? ¿Qué es eso de los portales? ¿Qué nos va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Y qué es lo que tú principalmente con tu alta percepción y experiencia en esto nos puedes decir? Bueno, eh, la primera, hago una pregunta técnica. ¿Cuánto tiempo tenemos para ver cómo nos organizamos? Vamos a entrar entre 30 y 40 minutos. Así que amigos, Bu- empiecen a compartir porque esto en verdad hagan sus preguntas. Bien, bueno, entonces, primero lo que tenemos que entender en este momento, siempre hay una expectativa en que los planetas nos afectan como bien estaba mencionando aquí Giovanita, frente a cuando Mercurio está retrogradando, que es una oportunidad de ir hacia nuestro interior, no todo es malo y desde la astrología las cosas no se ven como buenas o malas, se ven tal y como son. Así Y lo mismo es. el tema frente a las mareas y frente a la maternidad y la sensibilidad que mencionaba frente a la luna. Entonces, entender los procesos de los ciclos lunares es muy importante, es entender dónde estamos nosotros referidos. La otra cosa que me parece importante al comienzo de la conversación con Giovanna es
siempre nos referimos a los astros y siempre le echamos la culpa a los astros y siempre creemos Sí. que nosotros tenemos una posición de espectadores. No es cierto, nosotros somos actores de nuestra propia vida y tenemos una responsabilidad de entender para poder atender. Así Entonces, es. esa parte parece que es muy importante. Ahora, el escenario particular del mes de diciembre y enero, si ustedes van a los videos de YouTube o entramos en los detalles, pierdo con mucho respeto con mis colegas que podríamos perdernos, y ese es mi propósito hoy, como hacer un resumen de lo que está Exacto. ocurriendo. Sí. Tenemos sucesos aislados. Sí. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Hay un proceso muy, muy potente, muy fuerte de transformación de estructuras que va desde el comienzo, y voy a tomar una referencia de diciembre-enero, desde el comienzo en donde Júpiter entra directo en Capricornio, por allá para el 2 o 3 de diciembre, como queramos verlo, hasta el suceso que se da en la conjunción Saturno-Plutón, que es el 12 o 13 de enero, y de ahí se extiende hasta el 31 de enero. Tomemos como referencia este bimestre. Ajá. ¿Qué ocurre en el mes de diciembre? Como bien lo dijo Giovanna, en el mes de diciembre tenemos varios escenarios. El primero, el inicio que mencioné con Júpiter desde Capricornio entrando directo. El segundo, el escenario del solsticio, bien sea de invierno en los países del norte, bien sea de verano acá en el hemisferio sur. Entonces, importante entender que entramos a 0 grados de Capricornio y eso nos genera también la posición del solsticio. La otra cosa es que ese solsticio no entra solo, porque el 26, que son 4 días después, entra el famoso eclipse que se va a dar, el eclipse solar de Sol, el día 26 de diciembre a los 4 grados de Capricornio. Y por último, luego tenemos el trabajo que se está haciendo en la función de Saturno-Plutón para el día 12 y 13, y luego remata hasta el 31 todo este escenario. Importante entender. Otro escenario, como si fuera poco lo que estoy mencionando, Sí. es los portales de diciembre, que son el día 3, el día 12, el día 21 y el día 30. Son portales de apertura, de conexión, lo he manifestado en mis videos, en donde tenemos que conectarnos desde el chakra que va con la fuente, hacia el chakra del corazón, en armonía con el plexo solar, y esa conjunción bonita de entregar lo que ya no nos sirve y de recibir lo que necesitamos para nosotros. Bien, eso es como el escenario general. Sí. Yo traigo aquí, ahora como tenemos la facilidad de esta comunicación, espero también poder compartir pantalla y poder mostrar tanto el tema del eclipse con un gráfico como el tema de la carta del eclipse. Wow. Ya lo mencionaremos un poco más técnico. ¿Bien? Claro que sí. Bueno. Adelante con tu pregunta o con tus preguntas. Bueno, saludando primero a nuestros amigos, a Marina Acevedo, a Michelle Lua, Gina Robert, Rosario Serna y a nuestro gran amigo Pacho de corazón. Gracias por estar aquí y ayúdenos a compartir. Bueno, mira, la pregunta siempre es, efectivamente, los astros ejercen una influencia sobre nosotros y al llamar esa apertura de 4 portales, pero emocionalmente o fisiológicamente a nosotros como seres humanos, ¿en qué nos afecta o en qué nos beneficia o ninguna de las dos anteriores? Bueno, entendamos lo siguiente. Nosotros al momento de nuestra carta natal tenemos una estructura propia, un universo propio, que se describe desde combinaciones bien complejas. Sí. Una carta natal habla de 8.640 combinaciones posibles. Entonces, de entrada, nosotros tenemos nuestro propio universo, pero ese universo tiene una responsabilidad de referirse a su entorno. El primer anillo tiene que ver con nuestros padres, nuestros hijos, nuestro núcleo familiar y nuestra sociedad es el siguiente anillo. Pero por último tenemos una referencia universal. ¿Cómo nos afecta todo este tema? Arranquemos desde el universal.
entendiendo, por ejemplo, que el que Júpiter haya entrado en Capricornio está hablando de un proceso de expansión que simultáneamente nos dice que debemos renovar todas nuestras estructuras. Para poder crecer, debemos revisar. Y entonces, esa revisión tiene que ver con ver qué mecanismos utilizamos, qué planes y qué estrategias vamos a utilizar para crecer. Esto en el colectivo. Hay una responsabilidad de una conciencia colectiva de crecer. Claro. Pero responsabilidad, volviendo a nuestra carta, sí, tiene una referencia. La posición de este Júpiter en Capricornio tiene una relación con mi posición en mi carta. Entonces, entenderlo dónde se ubica ese tránsito, ese paso de ese planeta, me identifica en qué área voy a hacer mi aporte, cómo conecta conmigo este proceso. Claro, claro, por supuesto. Entonces, amigos, esto lo que nos está diciendo, entonces, es que hay de lo general a lo particular. Tenemos la influencia genérica, la universal, del compromiso de caminar hacia adelante, de expandir, de dejar lo que ya no necesitamos e irnos hacia lo específico. Obviamente se van necesitando herramientas que conforme vaya pasando el programa, Sammy nos va a explicar de cómo puedes tú de manera individual llegar a esto, ¿verdad? Porque eso ya sería en lo particular. Y entonces de aquí, ¿qué es lo que sigue? Bien, lo que sigue entonces es entender la dinámica de este proceso de estos 2 meses, Giovanita. Sí. Lo primero entonces entender que Júpiter desde Capricornio nos habla de esa expansión con estructura, como me había mencionado hace un rato. Ajá. Este Júpiter tiende a lo que tiene que ver con los signos de fuego. Y sobre todo, y el más importante, es el elemento de tierra en lo que tiene que ver con esta renovación de estructura. O sea, que aquellas personas cuyos signos zodiacales, su sol se encuentra desde Capricornio o desde Virgo, ¿sí? O desde Tauro, pues tienen una responsabilidad mayor. Vamos a mirarlo en la dinámica de la estructura del mismo eclipse también, para entender. Permíteme tantito, ¿cuáles serían los signos de fuego? Para que quede bien claro. Claro, los signos de fuego son Aries, Leo y Sagitario. Perfecto, ¿okay? Ajá, sí. Atendiendo yo soy, Leo atendiendo la expresión de mi ser y Sagitario atendiendo a lo que tiene que ver con mi misión de vida, proceso, con la oportunidad de expandir. Wow. Y Sagitario está regido por el planeta Júpiter, que es el que está en este momento tanteando la primera dinámica que tiene que ver con la estructura. Muy bien, bien. Bueno, ok, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos entonces, aquí me comenzó. ¿Me escuchas? Sí, es que me está diciendo Pacho que no se escucha bien tu voz. Vamos a corregir esto. Gracias, Pacho. Ya le subimos. Gracias, mi querido Pachito. Bueno, entonces, ¿qué tenemos entonces frente a este tema? Tenemos por un lado, arranquemos entonces por entender lo que está ocurriendo en el mes de diciembre. Sí. En el mes de diciembre se abrieron 4 portales fundamentales. Los 2 primeros, que fueron del 3 y del 12, nos habla de una conexión del chakra superior a la fuente y del chakra de corona, y adicionalmente nos habla de la expansión de nuestro corazón. Esto tiene como resultado un proceso de depuración. Imaginémonos que somos como una vasija llena de luz, y esta vasija llena de luz necesita descargar aquello que ya no sirve en nuestro proceso, agradecerlo y entregarlo y hacer campo a la luz que viene para nuestro nuevo proceso. Ese fue el trabajo que se debió haber hecho desde el día 3 y el 2. Si no se ha hecho, estamos a tiempo. Ahora, ¿qué se viene después de todo este trabajo? Viene el trabajo del solsticio, en donde iniciamos nuevamente desde el eje cardinal de Capricornio la oportunidad de entrar en el verano, la oportunidad de entrar en el invierno, según los hemisferios, para tener la oportunidad de comenzar. Los signos cardinales, como en este caso Capricornio, dan la oportunidad de iniciar y concluir procesos. ¿Bien? Y lo más interesante de este escenario tiene que ver con las estructuras. Sí. Es decir, ¿qué me sirve para crecer? ¿Qué no me sirve? ¿Qué entrego? ¿Qué herramientas no tienen sentido práctico en mi vida y qué herramientas debo incluir
para ir construyendo mis planes y mis metas, fijar metas concretas. Muy bien. Sí. Esto como para tener un escenario inicial. Exactamente. Entonces, repasando, este solsticio que se dará el 21 de diciembre, ya estamos a ese muy poco tiempo, nos dará la oportunidad de iniciar y concluir procesos. Así que hay que empezar a revisar qué está pasando en mi vida, qué es lo que me sirve para crecer, con qué me voy a quedar y con qué voy a desapegar, qué es lo que voy a entregar. Ajá, ¿y seguimos? Sí, Giovanita, y entonces esto es como un trabajo de responsabilidad, es como el volvernos adultos, ser responsables, disciplinados con nuestro proceso personal y con el proceso que se da con respecto a nuestro colectivo. Así entonces, esa es una parte que es muy importante y como ya mencioné, darle también un proceso de orden a nuestra vida y a nuestra estructura. Es fundamental. ¿Bien? Sí. Muy bien. Hablamos un poco del eclipse, ¿te parece? Eso mencioné el solsticio. Claro. Creo que hemos ido... Vamos bien, en orden, sí. El eclipse, voy a hacer aquí, voy a ver si me es permitido, voy a compartir un momento mi página. Sí. Ahí vamos a ver aquí a mi querida Giovanita, pero entonces vamos al eclipse. Ahí lo están viendo, espero que sí, ¿verdad? Oh, sí. Sí. Sí, muy bien. Entonces, el gráfico del eclipse, quiero compartirles varias cosas. Una, la gran oportunidad que tuve de reunirme con mi querido amigo y astrólogo Keith McNeil, ahora en el Valle Sagrado de Urubamba, allá en Coya. Ajá. Keith es un experto. Keith lleva revisando 200 años. No él tiene 200 años, sino lleva revisando 200 años de historia. Hizo un libro, una publicación específica referida a los eclipses. Este es el eclipse que se va a dar para el próximo 26 de diciembre. Aquí lo estamos viendo. El eclipse tiene las siguientes características. La primera, se va a dar hacia los 4 grados y 7 minutos el signo de Capricornio. Y adicionalmente se va a dar en la zona que tiene que ver con desde Arabia Saudita, comenzando, y va a pasar por Qatar, los Emiratos Árabes, sur de la India, lo que tiene que ver con la isla de Borneo, o lo que es Java, Sumatra, Singapur, va a terminar en la isla de Guam. Interesante entender que este proceso de la isla de Guam y de donde inicia este eclipse obviamente va a afectar a todas estas regiones. La afectación de un eclipse puede estar entre 6 meses y 2 años. Le preguntaba a Keith, porque él es el experto, y obviamente él me dice, Sammy, no podemos tener certeza de cuándo afecta o aplica, pero sí lo importante es entender que estas regiones van a estar convulsionadas y van a tener su circunstancia. Entonces, déjame repasar un poco. Va a empezar en Arabia Saudita, va a pasar Qatar, India, Singapur y termina en Isla Guam. Entonces nosotros estamos del otro lado, estamos en el otro continente. La pregunta es cómo nos afecta. Eso disminuyó. Es para esta región en lo que tiene que ver con acontecimientos particulares, políticos, económicos. Exacto. Ahora, el resto de la humanidad se va a afectar. Voy a ir entonces en términos astrológicos para entender. Solamente quiero reforzar un detalle. Dime. Yo no soy muy amigo de las predicciones, lo saben. Exacto. Pero el tema de la isla de Guam vuelve y se repite en el eclipse que va a haber el día 14 de junio del próximo año. Entonces hay una gran preocupación que transmito de lo conversado con Keith frente a esto. Entendamos que la posición de la isla de Guam es la posición más lejana que tienen los Estados Unidos como una base militar. A ver, me señalas, Sam, me señalas nuevamente el recorrido, ahí exactamente con tu... Sí. Ajá, a ver, porque ya acerqué la cámara para hacer el recorrido. Bien, ahí empieza en Arabia Saudita. Ajá, y exacto. Va a bajar todo lo que tiene que ver con el Golfo de Omán,
va a cruzar aquí el mar Índigo, pasa por el Océano Índigo, perdón, pasa por el sur de la India, luego vamos a tener las Filipinas, luego lo que tiene que ver con las islas que mencionaba de Sumatra, de Borneo, y va a subir, luego Singapur, y va a subir hasta Guam, que es el último punto que estamos viendo acá en este extremo derecho. Claro, ajá, sí. ¿Bien? Sí, sí, sí. Entonces, interesante, y lo comento otra vez, Guam como punto de referencia frente a los Estados Unidos. Recordemos, sin entrar en detalles, los conflictos que pueden darse con referencia a esas posiciones. Bien, hablemoslo astrológicamente, como preguntabas tú, Giovanita. Sí. ¿Cómo nos afecta a todos? Pues vamos a la carta del eclipse, y acá la tenemos. Acá la estamos viendo, ¿verdad? ¿La están percibiendo ustedes? Sí, 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 lo estamos transmitiendo. Muy bien. Lo primero, lo que hay que entender es cuándo se va a dar. El eclipse se va a dar si tomara como referencia Lima o tomara como referencia Atlanta, que es la misma hora, hacia la medianoche. Lo estamos nosotros viendo a la madrugada. Aquí me pongo mis ojos. A las 12:13 hice yo mi cálculo. Ajá. A la madrugada. Estamos viendo que la referencia que tenemos es una conjunción planetaria, que obviamente es un eclipse solar anular. Es una conjunción planetaria del Sol y la Luna a 4 grados y 7 minutos del signo de Capricornio, como aquí estamos viendo a la parte de abajo. Pero no es solo, perdón, yo hablo del aspecto técnico y voy a hablar de la descripción. También se le suma a 5 grados Júpiter. Y obviamente los eclipses hacen referencia también a los nodos que tienen que ver con propósito de vida, porque el nodo siempre es una referencia de fórmula matemática entre Sol, Luna y ascendente. Entonces, acá tenemos un trabajo de que se conforma como un stellium. Un stellium es un conjunto de estrellas, por llamarlo de alguna forma. Ajá, aquí sí. Solamente de dinámica, veamos cómo está este stellium haciendo obviamente el eje siempre es nodo sur, nodo norte, cómo se está dando, pero adicionalmente veamos aspectos como este planeta que es Urano, cómo está afectando todo este proceso del eclipse. Y veríamos también otra cosa interesante, y es que cuando sacamos el término medio o el punto medio entre Marte y entre Neptuno, encontramos que Marte y Neptuno nos va a dar a 22 grados, ahora lo hablaremos, que es donde se encuentran Plutón y Saturno, que ese es el tema que vamos a hablar ahorita posterior del 12 y 13. Entender el eclipse del 26. ¿De qué estamos hablando? Hablemos un poco entonces, aquí con mis anotaciones. Lo primero, lo más importante es que este es el quinto de los eclipses. Normalmente son 4 eclipses al año, esta vez tuvimos 5 eclipses. Lo primero que ocurre es que está muy cerca de los 0 grados de Capricornio, como mencioné frente al solsticio. Entonces, él va a hacer un trabajo de acontecimientos y de cambios de estructuras. Ya estamos viendo en temas políticos y económicos cómo está convulsionado el mundo. Sí. Estamos viendo en América Latina cómo vemos como países se han complicado políticamente y se van a dar grandes cambios, se van a dar transformaciones importantes. Van a verse procesos funcionados, van a verse procesos en que los gobiernos van a iniciar unos trabajos de cambio. También se habla que hay algunos gobiernos que no van a terminar, ¿no? En algunos países podríamos hablar específicamente, pero importante saber que hay gobiernos que están en proceso de reestructuración y de cambio. O sea, el panorama geopolítico y en lo que tiene que ver con el panorama en general de la humanidad frente a América Latina está bien convulsionado. Yo personalmente ando bastante preocupado. El próximo año va a ser un trabajo de mucha renovación frente a estos países. Particularmente, ¿cómo nos va a afectar, Giovanna? ¿Cómo Exacto. Nos afecta? No, ¿nos bien, puedes poner, a ver, nos vas a seguir mostrando la carta para ver la toma? Con esto tenemos, y entonces voy a quitar esto y vamos a dejar de compartir la pantalla para volvernos a ver. Perfecto. Como ya nos está... Maravilloso. Ajá, entonces nos decías...
Bueno, entonces les estaba diciendo que hay un trabajo de transformación interior muy importante. Sí. Un trabajo en donde tenemos que identificar nuestra propia estructura, en donde el 26 comienza este trabajo de ruptura, en donde tenemos a partir del día 12 y 13 de enero también un trabajo que tiene que ver con la conjunción que se va a dar de Saturno-Plutón. Este es un trabajo de borrón y cuenta nueva. Wow. Así que cada uno de nosotros tiene que saber de qué se desprende. Hay muchas dependencias de tipo emocional que seguimos cargando. Entonces, este es un trabajo de reformateo. Yo particularmente, no estamos hablando de mi vida ni de mi carta, pero he hecho un trabajo de ascensión a la maestría durante todo el año y ahora se renueva ese compromiso, es decir, de todo lo que tengo, qué me sirve, qué descarto y qué asumo y qué complemento. ¿Bien? Bueno, ahora, la otra cosa que me parece importante es entender que vamos a tener en el 2020 esta conjunción planetaria que es muy fuerte, la de Saturno-Plutón. Es una conjunción planetaria que se da cada 33 años. Perdón, antes de que lleguemos a la otra parte, del tema, déjame saludar a nuestros amigos que se siguen comunicando. Estamos con Judith Santos, hola, ¿qué tal? Gina, Cristian Zamora, Ramir Raza, Fabián Pérez, Manuel Cruz, Willy García, María Barrita, Blanca Solórzano, Karen HR, Danish Dasani, Fran Chacón, hola amigo, ¿qué tal? Liliana Cataño, hermosa, saludos, Norailda, un beso. Bueno, pues estamos aquí trabajando sobre lo que es con el astrólogo internacional Sami Astrosan, el tema de las predicciones, pero no la predicción desde el oráculo, sino de la exactitud que te da la astrología y el movimiento de todos estos astros, donde resumimos que en estos procesos del eclipse vamos a mostrar ese camino hacia dejar todo lo que tenemos porque ya no nos sirve. Eso sería para mí uno de los puntos neurálgicos en esto. ¿Qué es lo que ya a mí no me sirve? ¿Qué voy a descartar de mi vida para poder seguir los nuevos cambios? Porque esta revolución energética sigue caminando. Y entonces nos decías que de frente al 2020, ¿qué pasa? Bien, bueno, yo extiendo también mis saludos a ustedes, todo este montón de gente que acaba de comentar, Giovanita, con mucho cariño de igual manera y muy honrado de estar acá. Entonces, ¿qué se viene? Estábamos hablando, estaba comentando pues, el tránsito de Saturno-Plutón, la conjunción Saturno-Plutón, es un evento que se da cada 33 años. Entonces, entender que es un evento muy potente. Se dio por allá para el 1915, Guerra Mundial. Se dio después de la posguerra, después del 47. ¿Qué día será? ¿Qué día será? ¿Esto cuándo será? ¿Esa conjunción Saturno-Plutón? Claro, esta conjunción va a ser el día 12 y 13 de enero. O sea, aquí no hay respiro, como se da. Exacto, ¿no? ¿Sí? No hay respiro. Ahora, es el comienzo. Es como cuando oprimen un botón y empieza todo el proceso. Sí. En este proceso lo estaba refiriendo frente a temas en donde han habido cambios de gobierno, cambios de reestructura, de estructuras muy fuertes. Sí. Ahora, la otra cosa que es importante para el próximo año es las conjunciones que se van a dar entre Júpiter y Plutón. Una conjunción Júpiter y Plutón, nos habla de renovar filosofías, conceptos, creencias, la forma de ver la vida, el atender mi misión de vida, el cambiar lo que es cotidiano por algo que es más profundo, algo que tiene sentido en nuestra vida. Entonces, aquí vamos a lo profundo de nuestra médula emocional y de nuestro compromiso como seres humanos. Y se va a dar 4 veces el próximo año.
Oh, pero se va a dar wow. el próximo año, que es en abril, hasta el 5 de abril, ¿sí? 2 días antes, 2 días después, les doy una fecha de referencia, 3 de Sí. abril, 5 de abril, 25 de junio y hacia el 10 de noviembre. Eso se da en un escenario de entre los 20 y los 24 grados del signo de Capricornio. Entonces, cuando hablamos del tercer decanato de Capricornio, no solamente estamos hablando de la renovación de las estructuras, sino también en buscar oportunidades de análisis, de reflexión, de orden, porque el tercer decanato está haciendo referencia al signo de Virgo. Y adicionalmente en volvernos minuciosos, en buscar la perfección, en buscar cómo llegamos a la conclusión atendiendo los detalles. Entonces, es un trabajo elaboradito, es un trabajo artesanal el que vamos a hacer frente a este propósito y a esta misión de vida. Como estaba mencionando, pues tiene que ver con un concepto de cosmovisión, de mundo, de filosofía, de renovación. ¿Bien? Y esto particularmente va a ocurrir a nivel general, a nivel de toda, digamos, la colectividad, a nivel colectivo, pero también tiene que haber nuestro propósito particular. Claro. ¿Cómo lo vemos, Romana? Sí, ¿cómo? Lo vemos referido frente a nuestra carta natal. Exacto. Entonces, aquí no vendemos cartas, hacemos el servicio. Es que eso es justamente lo que te quiero preguntar. Es que se ha hecho demasiada marketing a la cara del 2020 y en verdad sí viene esas energías de tanto revuelto, pero porque siempre tienen que ver con la sombra, ¿no? Con que me obligo yo a ver la perfección en mí, a buscar el camino, hacia dónde me dirijo, esto que nos dices de análisis, reflexión, orden minucioso. En verdad es algo que es lo más complicado porque siempre estamos hacia afuera, siempre queremos ver, ayudar y asistir al de afuera, pero en este año 2020 pareciera ser que todo nos apunta a que me vea al espejo, a que me obligue a reordenarme, a revisar, a inflexionar qué es lo que tengo que seguir trabajando. O sea, entonces, por lo que entiendo, esto ya de entrada del solsticio en adelante se viene todos esos cambios. ¿De qué manera las personas, antes de que hablemos de lo específico de la carta, de qué manera las personas sientes tú que no están metidas en el asunto de la astrología o demás, se van a dar cuenta de ese cambio, lo van a percibir, aunque nadie te haya hablado de que hace tu carta, de que revisa qué está pasando con los astros? ¿Qué pasa con los escépticos? Bien. Primero con los escépticos, nosotros somos respetuosos de la creencia de cada cual. Algunos fanáticos, otros escépticos. Sí. ¿Sí? Cada uno está en el derecho de creer en lo que quiera creer. Yo hablo desde mi posición. Tenemos una gran responsabilidad. Lo primero es entender que nosotros venimos a este plano de tiempo llamado vida y a este plano físico llamado tierra, Gaia, planeta, como queramos llamarlo, a un trabajo de una evolución espiritual personal. Venimos a atender nuestro propósito de evolución personal. A eso venimos, no venimos a correr detrás del ingreso para pagar la tarjeta de crédito, ni venimos a mirarnos con... Eso es mi opinión muy personal. La comparto. Sí. Bien. Ahora, si eso es así, entonces yo tengo una gran responsabilidad primero con saber quién soy yo, cómo es mi vehículo. Y lo segundo, tengo que saber para dónde apunta ese vehículo, para dónde está enfocado a atender ese propósito de vida. Claro. Eso es desde la carta natal. Sí. Desde la carta natal vemos cuáles son nuestros componentes, en nuestra composición energética, nuestra composición personal, y vemos los nodos hacia dónde va enfocado nuestro propósito de vida. Entonces, si ya hicimos eso,
ahí ya empezamos a conectar y ya el resto es un proceso de recorrido. Definitivamente. Bueno, seguimos saludando a, habíamos dicho, a Nora Hilda, Luz Eury, que nos dice, ¿qué nos recomiendas, mi querido Sammy, para hacer este día del eclipse? Algo en lo particular. También saludamos a Marcela Cañal, que nos manda muchos saludos, a Cecilia Angiolini. Hola, ¿qué tal? Charma también saluda. José Luis Cárdenas nos dice saludos, excelente programa. Y Anil también nos está viendo. Bueno, en esto entonces Luceuri nos dice que sí, ¿qué recomiendas en lo particular? Ya vamos a donde entramos el tema, ¿no? Creo que ahí ya es la responsabilidad, como decimos, cada quien de querer saber qué está pasando en nuestra vida, pero no desde el colectivo, porque además podemos caer también en la tentación de sugestionarnos de que entonces las cosas, si yo no hago esto, no hago lo otro. Yo creo que hay que irnos a algo más exacto, ¿no, Sammy? Como lo que justamente el servicio que tú tienes, que es desde la astrología, la carta. Platícanos entonces en qué nos puede ayudar ya una carta, lo que tú ya haces en lo específico. Bien, respondiéndole a Auri en 10 segundos. La vida es un acto de conciencia. No es el único eclipse ni será el último. Hay 4 eclipses al año en donde tenemos oportunidades de identificar circunstancias específicas para usted. Mi recomendación clara es nuestra carta natal, es decir, referirlo a nosotros y a nuestro propósito. Si no tenemos esto, entonces parémonos en el colectivo, es decir, miremos cómo podemos tomar conciencia, entender cómo se están dando los cambios y en conciencia hacer parte de esos cambios. Pero obviamente desde la astrología mi recomendación sería mirar mi carta y ver por dónde está pasando el eclipse, cómo lo atiendo. Como cualquier otro momento y otra oportunidad que tenemos en nuestro lindo proceso de vida. Bien, entonces no quería dejarlo pasar. Ahora tú me decías cómo se van a dar estos temas del eclipse para el próximo año, ¿correcto? Sí, perdón, para cada uno de los signos. Para cada uno de los signos, esa es la promesa, exacto. Bien. Así que ojo, amigos, que vamos a hablar ya en lo específico. En lo específico, entonces, como arranca nuestro orden, arrancamos por Aries, que es el primero de los signos, y vamos a terminar en Piscis. Entonces, lo que tiene que ver con el eclipse se toma como referencia desde el signo de Capricornio. En el signo de Aries va a estar en el escenario de la casa 10. Entonces, para los que tienen que ver con el signo de Aries, todo lo que tiene que ver con destino, con vocación, con profesión, son oportunidades de reinventarse, de generar algunos cambios y de aplicar todo lo que tiene que ver con su gran capacidad de liderazgo que tienen los arianos y de su dinámica para motivar y propiciar nuevos escenarios de oportunidad de trabajo profesional. Claro. Entendiendo como la forma de cambiar el mundo. Yo no estoy hablando aquí de si me cambio de oficina, sino de cómo entiendo y atiendo mi profesión con un propósito específico. Bien, luego tenemos a los del signo de Tauro. Los del signo de Tauro nos va a caer el eclipse desde la casa 9. Entonces, aquí estamos hablando de ponerle sentido práctico, armonía y equilibrio a todo lo que tiene que ver con una nueva conciencia, ¿sí? Una nueva oportunidad de filosofía, de sabiduría, de transformación. Los escenarios ideales tienen que ver con el extranjero, eventualmente con viajar, con renovar creencias. Entonces, mucho propósito de ir hacia afuera, misión de vida, extranjero, los escenarios de viajes se vuelven oportunidades a partir de este escenario del eclipse. Vamos con mis queridos amigos de Géminis. Entonces, Géminis va a caer la posición de eclipse en el escenario de la casa 8. La casa 8 que nos habla de los procesos profundos de transformar, de ir a una intensidad profunda y a ver cómo utilizamos el poder del pensamiento, el poder personal y la gran capacidad que tenemos los geminianos de comunicar. Y también la oportunidad que tenemos de relacionarnos, de entender, enseñar y de aprender. Qué hermoso. Para el signo Cáncer, allá el eclipse va a caer desde la
desde la casa 7. Entonces la casa 7 habla de procesos de asociación, de relaciones, particularmente habla también del tema de pareja. Pero entonces todo lo que tiene que ver con un nuevo concepto, una nueva visión de construir frente a las relaciones, de ver cómo manejamos nuestros objetivos a través de esa construcción, a través de la búsqueda del equilibrio, a través del entendimiento y de la manifestación personal que tan lindo manejan los cancerianos, sí, a través de la empatía, de ser protectores y de apoyar a terceros a través de este proceso de relaciones y de equilibrio. Luego tenemos los del signo Leo. Los del signo de Leo, el escenario que va a corresponder va a ser el de la casa 6. La casa tiene que ver con lo cotidiano, con lo laboral, con la salud, en donde pues ahí tenemos un trabajo de existencia y de oportunidad laboral. Aquí tengo mis anotaciones para que no se nos pasaran los detalles. Claro, no sé que cómo sí. Vamos frente al tema y si hay alguna inquietud hasta acá, así pausita, mi querida. Sí, sí, ahorita por lo pronto nos ha dicho Gina Roberts que sí, que hay que seguir viajando. Estoy de acuerdo con ella. Sí. Estoy de acuerdo con ella. Hay que visitar a los amigos y hay que atender el servicio. Exactamente. Muy bien. Sigamos entonces. Entonces tenemos luego los del signo Virgo. Virgo, desde la casa 5 los va a atender el eclipse. Todo lo que tiene que ver con procesos de expresión, de creación, de manifestación, de extensión, creación y procreación, también en la casa 5 vemos a nuestros hijos. Entonces son las áreas en donde particularmente debemos atender y poner énfasis en ese proceso. Ellos que tienen su sol desde el signo de Virgo. Sí. Desde el signo de Libra vamos a atender el eclipse en el escenario, o van a atender en el escenario de la casa 4. Todo lo que tiene que ver con la percepción de su origen, de sus raíces, de su sentido de pertenencia. Todo lo que tiene que ver con vínculos, con estabilidad desde el clan, desde la familia, es importante. Entonces desde ahí hay que hacer el trabajo que se va dando buscando un nuevo contenido y una buena renovar y fortalecer las estructuras en relación a los vínculos con familia, con origen y con los cercanos. Luego tenemos a Escorpión. Escorpión va a estar en el escenario de la casa 3, los signos de Escorpión. Entonces, reforzar todo lo que tiene que ver con comunicación, con pensamiento, con intelecto. A mis queridos escorpiones, que con mucho respeto con ellos, depende de donde tengan sus mercurios, les cuesta un poquito expresar sus emociones. Entonces es la oportunidad de transformar, pero también de empoderarse frente a la comunicación, al pensamiento, a las ideas, al enseñar, al aprender, a los conceptos. Ese es el trabajo que se viene, utilizar lindo su poder interior y su conexión, además perceptiva e intuitiva, este trabajo de comunicación. Sí. Luego tenemos a los sagitarianos. Sagitario desde la casa 2 se va a dar el escenario. Entonces, la casa 2 nos habla de los recursos económicos, nos habla de cómo debemos organizar lo que tiene que ver con el bienestar, con la seguridad, con el confort, con el encontrar armonía y equilibrio frente a los procesos económicos, aprender a cómo recibir, pero también aprender cómo gastar. Entonces, desde esta posición es importante, y también aprender a disfrutar de los placeres que puede traer también la economía o el dinero, y percibir la armonía y percibir el equilibrio. Vamos a Capricornio. El Capricornio obviamente es sí. Ese es el mío. Ese es el mío, el Capricornio. ¿Qué nos trae Capricornio? ¿Qué vamos a reformar? El año pasado estábamos en tu revolución solar, ¿no? Sí. Ahorita nos platicas un poco en qué les sirve a las personas su revolución solar. Por supuesto, con mucho cariño. Bueno, entonces Capricornio va a estar en la casa 1 como buen protagonista. Dice Marcela, perdón, antes de que digas, dice Marcela Cañal que a ella le toca la comunicación, que se van a cansar entonces de escucharla. Claro que sí, Marcela, va a ser tu año. Bueno, exacto. Cuando hablamos de comunicar ya, mi querida Escorpiona, le contamos que es la oportunidad de sacar a flote también nuestras emociones, ¿no? Ese es un trabajo muy importante personal que debe hacer el Escorpión. Bueno, el Capricorniano tiene un trabajo personal muy importante.
va a tener la oportunidad de relucir, de resaltar, está desde el ascendente, entonces tiene la oportunidad de que percibamos. Entonces, él trae un trabajo de cambiar la visión y el concepto de sí mismo, de encontrar ese sentido práctico, pero además de compartir ese sentido práctico porque está expuesto frente a terceros, ¿sí? Hay todo un trabajo que tiene que ver con una transformación completa de visión, de metas, de anhelos personales, una transformación de cómo me percibo a mí mismo, inclusive hasta físicamente. Entonces, buscar un cambio de apariencia personal, un cambio frente a cómo me voy a dar a terceros es muy importante. Todo lo que puedo proyectar de mí mismo y de lo que perciben de mí es importante para revisar y transformar. Wow. Bueno, ahora viene luego Acuario. Acuario. Viene desde la casa 12. Sí. El acuariano viene de su casa 12, el escenario de la casa 12 nos habla de procesos profundos, místicos, espirituales, creativos. Acá como nos gusta a Giovanita y a mí, los escenarios desde otros planos. Así es. Y las que ella también maneja extraordinariamente. Entonces, desde aquí viene un trabajo que tiene que ver con el vínculo, por ejemplo, frente al pasado, a las oportunidades, digamos, de atender nuestro karma, de atender todo lo que tiene que ver con los conceptos espirituales. Y este es el clásico en donde tenemos que ir a momentos anteriores y entregar todo lo que ya no nos sirve. Es como una oportunidad de renacer, ¿no? Es como la oportunidad de finalizar una fase y evolucionar desde conceptos místicos, desde procesos mucho más profundos. Aquellos también acuarianos van a tener la oportunidad de conectarse mucho más con la espiritualidad, con la magia, con la creatividad. Bueno, finalmente todo el tema de la era de Acuario, ¿cómo es de importante? Lo sabemos. Definitivamente. Y por último, entonces, los pececitos. Sí. Allá, Piscis, desde la casa 11. Y los piscianos desde la casa 11 tienen un trabajo muy importante que tiene que ver con su rol desde lo colectivo. Cuando estamos hablando de piscianos, también estamos hablando de esta energía pisciana. Quiero hacer una particularidad. ¿Qué pasa? Una observación. Sí. Nosotros tenemos nuestra carta y hemos hecho referencia frente al Sol, pero tenemos una combinación de planetas en distintos signos que nos dan bien una manifestación energética. Entonces, algunos tenemos vocaciones piscianas aún no habiendo nacido en la época de Piscis, febrero-marzo. Entonces, entender claramente que no solamente los piscianos, sino aquellos que tenemos la energía pisciana, tenemos un trabajo que hacer en lo colectivo, lo que tiene que ver con ir a una posición de libertad, de buscar la individualidad, la libertad, la igualdad. Todos los trabajos que tienen que ver tanto con el colectivo, entender que estamos en cambios de conciencia, entender que los pilares de la humanidad se están desmoronando, no decir que ya se desmoronaron, así es, que son la ciencia política, la religión y la economía, y estamos en un trabajo de transformación. Bien, entonces el cristiano tiene que ir a la comunidad y tiene que comprometerse. Bien, eso me parece que es muy importante porque ya estos 4 pilares han colapsado en el concepto de este servidor. Y se están dando unos procesos de renovación con la humanidad, en la cual todos y cada uno de nosotros, como actores individuales, tenemos la responsabilidad de ir al colectivo y entender dónde estamos y cómo podemos aportar al cambio de este colectivo. ¿Cuáles son esos cuatro preceptos que nos mencionas, que dijiste ciencia, religión? ¿Cuáles son los que se están restableciendo? Política y economía. Ciencia, religión, política y economía. Exactamente. Lo estamos viendo. O sea, sí, de hecho. Sí, quiere hacerse el tonto y no entender que el tema político, económico, científico y religioso no es con él, ¿no? Pues cada uno, como decimos, ¿no? Cada uno tiene derecho a ser más escéptico o ser más comprometido. Definitivamente. Cada uno en su proceso ya. Claro que sí. Entonces tú, el servicio que nos estás, que tienes, que amorosamente das para todos, es que puedes hacer las cartas astrales en línea, digamos ahorita que tú donde te encuentras o porque viajas demasiado,
si una persona en este momento quiere ir a lo específico, al detalle, para seguir explorando esto y que les expliques más cómo es qué es lo que se necesita. También el asunto de que en su cumpleaños hay ¿cómo se le llama? Otra carta o otra oportunidad exactamente de saber en dónde ese renacer tuyo de cumpleaños te puede llevar, ya sea por locación, la carta te puede explicar perfectamente dónde tú puedes hacer tu nuevo inicio, esos cambios, cuando en verdad tenemos ese deseo de dirigirnos hacia lo que en verdad vinimos a hacer. Es maravilloso lo que tiene la astrología, y me encanta por la exactitud de cómo todo el universo es un orden. Todo está, y además que hasta puedes decirnos, no, esa ni siquiera fue tu hora de nacimiento. Eso a mí me encanta. Claro que sí, Giovanita. Vamos del tercer punto de Giovanna al primero. Entonces, el tercero, dice Giovanna, esto es un orden. Así es. Nosotros somos un microcosmos en nuestra individualidad, referidos a un macrocosmos. Entonces, no solamente hay que entender que somos parte de un universo personal, sino que este universo tiene una responsabilidad de actuar o de interactuar. Y además que tenemos una sincronía con el resto de los universos, es decir, con el resto de la gente que convive con nosotros en este planeta. Correcto. El segundo tema, frente a la revolución solar que mencionaba Giovanna, tenemos escenarios para la época de nuestro cumpleaños astrológico que se asocia con nuestro cumpleaños social, como llamo yo. Normalmente la revolución no nos coincide con la fecha de nuestro cumpleaños, pero es exactamente el momento en donde el sol en el cual nacimos vuelve a su punto de origen, que será lo siguiente. Es la oportunidad que tenemos como de construir un capítulo en nuestro libro de vida, de revisar si para donde estamos yendo es con lo correcto o no, y revisar qué escenarios se ofrecen para el año que inicia a partir de nuestro cumpleaños. Interesante de ahí es entender que podemos revisar los escenarios, pero si hacemos la revolución con la debida anticipación, podemos modificarlos. Es decir, si hacemos nuestro cumpleaños en un sitio o en otro, hace diferencia la oportunidad de atender en conciencia en áreas distintas de nuestra composición personal. Claro. La oportunidad. Ahora, definitivamente, eso es maravilloso. La primera pregunta que hace mi querida hermana, sí, me dicen, Sam, ¿y cuándo vienes por Atlanta? Y yo les digo, pero si yo siempre estoy aquí. Yo siempre estoy aquí porque no importa en donde me encuentre, y aquí está demostrado en el lindo trabajo, siempre estamos presentes, no importa el horario. Así es. Yo en este momento me encuentro en Lima, pero dentro de 2 meses, 3, seguramente puedo estar en México, o 4 meses, seguramente puedo estar en los Estados Unidos. No sé si en la costa este haya los amigos en Marietta y en Atlanta, o no sé si en la costa oeste desde Los Ángeles o desde Phoenix. Nunca lo podemos determinar porque es que yo no me mando, a mí me mandan. Qué hermoso, claro. Definitivamente. Pero siempre podemos hacerla por Skype. Claro, claro. Estamos haciendo hoy. O hay también otros programas, el mismo WhatsApp Video, o el Google Hangouts también funciona muy bien. Vamos a dar tu teléfono, Sammy, para que las personas, para que quede grabado y cada quien tome notas si ya están en lo particular, o me pueden mandar un inbox si desean más información de Sammy. Es signo de más 51 962 243 855. Es signo de más 51 962 243 855. Por supuesto que lo encuentran en las redes sociales como Sammy Astro Sam. También tienes un fanpage. ¿Cuál es el nombre del fanpage? El fanpage aquí en Perú dicen SWK Astrología. SWK Astrología. SWK Astrología. Exacto. En otros sitios, en México, dicen SWK Astrología.
SWK Astrología. Sí, muy bien. Como quiera, el que te manden un WhatsApp, ¿no? Que te manden un WhatsApp y entonces ahí ya se ponen así como que bien de acuerdo, o escríbame a mí, eso es lo de menos. Lo que importa es que ya era muy importante que se diera el mensaje, que todos quienes estamos en esta frecuencia, serán muchos los llamados y algunos los elegidos, así que ya de cada quien depende, la información está dada, así que me preguntan que por último, ya en tu opinión muy personal, ¿cuál crees tú que serían los 5 posibles hechos que podrían impactar al mundo? Nos mencionabas de la cuestión política que ya lo habías visto, ¿no? Algo nos mencionaste de eso, de algo de la cuestión política, pero ¿qué piensas así? ¿Algún punto que digas de acuerdo a todo esto y por histórico y demás? Sabemos obviamente que la predicción no existe, que al final de cuentas son intenciones y hasta la misma oración puede cambiar la situación, pero ¿qué piensas? Bien. Giovanita, y para quienes no lo sepan, Giovanna lo sabe, yo no soy muy amante de las predicciones. Con todo cariño lo voy a comentar. Estoy entendiendo que aquí hay un trabajo muy fuerte en lo que tiene que ver con las nuevas estructuras. Mencioné política, economía, religión y ciencia. Específicamente, yo estoy viendo cambios de gobierno, estoy viendo renovaciones, ¿sí? Si entramos a mirar si un presidente sigue o no, con mucho gusto vía inbox, yo les cuento particularmente frente a los procesos que se ven en cada uno de los países de América Latina, en los Estados Unidos y bueno, en Centroamérica también, con todo cariño. Ahora, veo que van a haber esos cambios, van a haber cambios muy fuertes. También el tema de la economía se están destapando circunstancias en donde tenemos que el 0.2%, o sea, el 2 por 1000 de la sociedad está controlando la economía mundial. Ese es un tema que se está destapando y van a haber unos cambios también frente al nuevo orden económico. La otra cosa, ese es el segundo, el 5. El tercero, con respecto al tema de la ciencia, pues vamos a ir entendiendo que todo este trabajo de ascensión a la quinta dimensión tiene que ver con la conexión y entender el concepto de la quinta dimensión, entender que somos seres de luz, que como seres de luz estamos en la oportunidad de conectarnos desde la luz y desde ahí todo lo que tiene que ver con los conceptos científicos se van a reevaluar. El tema de la física cuántica es muy interesante de entender, el tema de la conexión, y ya se está viendo frente a los procesos con, llamemos, maestros ascendidos, para utilizar un término un poco más claro para aquellos más científicos, con la existencia de seres de otras galaxias, llamamos los extraterrenos o extraterrenos. Ese es un tema como para, digo yo, como para todo un café. Sí, definitivamente. Bueno, ahora, el cuarto tema, definitivamente el más importante para mí, es el cambio de la conciencia colectiva. Claro, exacto. Hoy en día, más del 50% de este planeta está entendiendo que hay un cambio. Cada vez son menos los escépticos y cada vez son más los conectados. Sí. Como dicen acá con mucho respeto, cada vez son menos los dormidos, cada vez son más los conectados o los despiertos. Así es. Y por último, el cambio más importante, y es el que estamos haciendo cada uno desde nuestro interior. Yo los invito, porque hay un montón de gente que viene acá y dice: Sammy, yo no entiendo, pero es que siento que me siento insatisfecho con mi vida no tiene propósito y no tiene sentido, y hay algo que me pide a gritos conectarme. Entonces yo les digo, a ver su carta, porque su carta no es descriptiva. Yo no vengo aquí a demostrarles si sé o no sé, porque Exacto. muchas veces les digo no lo entiendo, pero es de eso de lo que se trata. El tema se trata de entender. Entonces a eso los invito, que es el punto más importante, a entendernos y a entender para qué estamos en nuestro propósito.
Bien. Claro que sí, muchísimas gracias, en verdad siempre nos explicas de una manera maravillosa, sencilla, clara, por eso era tan importante que todos pudiéramos acá de este lado y de cualquier parte del mundo donde nos están escuchando en este momento, que todo tiene que ver con el proceso individual, que la predicción es aquella en la que tú mismo marcas desde qué conciencia lo quieres ver. Maravilloso, muchísimas gracias, recuerden, la carta es muy importante porque les va a dar a cada quien el detalle de lo que ustedes deseen saber, es como el mapa. Pero eso ya vean en lo particular con nuestro amigo Sammy. Muchísimas gracias. Estoy maravillada como siempre. Y bueno, pues qué bueno que nos dices que vamos a tener muchos eventos para que en las próximas fechas, ya sea te veamos en persona o lo hagamos nuevamente por este medio que, como dices, no hay fronteras, y sigamos platicando de qué más nos está pasando, cómo nos terminó de ir y cómo nos va a seguir yendo. Así que muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras agregar? Recuerden que voy a dejar abajo en el pie del video los datos de Sammy, su fanpage, su website, todo lo que ustedes necesiten saber, con mucho amor, que no quede claro aquí, por inbox lo podemos trabajar. Muy bien, claro que sí quisiera comentar algo más. Quiero comentar con enorme gratitud la oportunidad que nos da el Creador, nuestros guías y maestros, nuestros seres de luz y nuestros queridos, de encontrarnos en el camino. En particular quiero reconocer el hermoso trabajo que hace aquí mi querida Giovanna Ispuro. Giovanna sabe que además de ese cariño personal que nos profesamos, le tengo muchísimo respeto a su trabajo, a su dedicación y a su compromiso desde el servicio, a ser una gran maestra y una persona responsable frente al trabajo. Así que, ¿qué más que pedir eso? Y mucha gratitud a ti, Giovanna, por darme este espacio, por permitirme compartir con la gente linda que te sigue, y espero que nos veamos muy pronto. Sí. Acá molestándola antes de comenzar la conexión, le dije, ojalá con el dato tengo los recursos y voy a visitarla allá a Atlanta, molestando. A donde nos llame el servicio, ahí vamos por a estar. Por supuesto, tú y yo somos de corazón, pide y se te dará. Así que el deseo está puesto y la Navidad ahí viene. Las fechas están dadas. Muchísimas gracias amigos, fue una charla maravillosa como siempre. Sammy Astro Sam, nos vemos hasta la próxima. Sat Nam, amigos. Muchas gracias a todos.